Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Emita Martínez. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar. Renunciar totalmente a la voluntad humana significa aceptar todo lo que viene como enviado por Dios para educarnos en su voluntad. Bueno, o sea, Jesús le dice a Luisa que del momento en el que le está hablando y que le está hablando para vivir, está enseñando para vivir en la divina voluntad, le dice que de ahí en adelante tendrá que estar atenida a lo que le viene dado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las situaciones que nos sucedan en nuestra vida, no importa si son buenas, malas, o sea, tristes, alegres, en fin, como sea, debemos ponerlas en la divina voluntad, debemos vivirlas en la divina voluntad. Todas las situaciones de nuestra vida son ayudas para llegar a vivir plenamente en la divina voluntad. Por lo tanto, sí, así como lo dice, debemos verlo como algo que Dios quiere que nosotros pasemos. Ojo con esto, no que nos lo esté enviando. No es que Él me envíe una pena o me envíe algo no sé, que trastorne la vida de una persona. Él no manda la traición, Él no manda el fracaso. O sea, es simplemente lo que suceda, hay que tomarlo como si fuera voluntad de Dios y vivirlo en la divina voluntad. Aunque, ojo, otra vez ojo con esto, ya van dos ojos. Él dice que cuando el alma que lo ama y que quiere llegar a vivir en su voluntad, pero que todo lo del mundo, sobre todo la soberbia, ese afán de querer ser, el amor propio que nos disturba, entonces sí, Él manda vientos de contrarios para demostrarnos quiénes somos y que volvamos a nuestro punto de vivir en su voluntad. Pero eso es ocasional y a las almas que lo aman realmente. En todo lo demás son situaciones de la vida y esas situaciones hay que vivirlas como si fuera voluntad de Él. Doctor, ¿cómo es difícil vivir en la divina voluntad? Porque yo ni siquiera sé qué acto es mío y cuál es mi voluntad humana y cuál no. ¿Cómo vivo con los demás que no viven en la divina voluntad? Es para aislarse de los demás y vivir siendo Jesús, ¿no? Pero Jesús se relacionaba con los demás. Yo me esfuerzo, estudio la divina voluntad, cambié en los apegos, pero no soy perfecta. Entonces, ¿cómo hago? Si vendo todo, me moriré de hambre y enfermedad sin que nadie me ayude. ¿Cómo pasa? No sé cómo hacer porque Luisa tenía su familia que la cuidaba, al menos. Yo ni eso. ¿Es para mí entonces un imposible? Yo no quiero tener más ni valoro lo que tengo, solo lo uso para vivir sin que me falte algo. Pero amo a Jesús mucho. ¿Acaso Él no me ama por no vivir en la divina voluntad? Son muchas preguntas, ¿no?, en una sola. ¿Es difícil vivir en la divina voluntad? Sí y no. Jesús nos dice que para entrar en su voluntad, la cosa es muy sencilla. ¿Conoces que existe? ¿Realmente quieres entrar, quieres vivir en mi voluntad? Ya está hecho, ya estás dentro. Ahora, es facilísimo, pero el problema está en conservarse en la divina voluntad. Es difícil, sí, porque tenemos que llegar a la renuncia total de lo nuestro, pero eso no quiere decir quedarme en la miseria para que me muera de hambre. No quiere decir renunciar a lo que tengo, no quiere decir renunciar a las amistades, a la familia, sino en todo eso ver a Jesús.
¿Voy a amar a mi familia? Sí, voy a amarla, no hay problema, siempre y cuando esté amando a Jesús en cada uno de los miembros de mi familia. ¿Voy a amar a mis amistades? Sí, siempre y cuando esté amando a Jesús en mis amistades. Y esto no se limita al grupo en donde nos relacionamos, sino debemos amar, pero amar en forma general a todo el mundo. Y amarlo desde ese punto de vista, siempre amando a Jesús en las personas. Tengo dinero, no tengo propiedades, tengo cosas materiales mías, no quiere decir venderlas, quiere decir no depender de ellas. Las tengo, que bueno, Dios me las ha permitido que yo las tenga, pero las debo tener no solo para uso personal, sino para un uso general en que yo me pueda ayudar a los demás, pueda socorrer, y que eso sería la caridad. ¿Qué otra cosa dice? Que Luisa tenía su familia que la cuidaba y ella no tiene familia. Bueno, no tiene familia, pero debe tener amistades, debe tener alguien que se acerque a ella. O sea, no hay problema. Y si no tiene a nadie, bueno, no hay problema. Aquí voy a decir algo que quisiera que no se tome al pie de la letra. ¿Es voluntad de Dios? Sí, aunque sea voluntad de la persona. Porque a veces por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, hacemos que la gente se separe de nosotros. Y eso no es voluntad de Dios. Pero si he llegado a ese punto, bueno, voy a vivir en compañía de Jesús, que es el único que no debemos rechazar. Porque por su carácter de estas personas podría llegar a rechazar a Jesús. O sea, no rechazar, sino a alejarlo. Nunca nos dejaría de amar, nunca dejaría de estar insistiendo, pero ya no habría una estrecha unión con Él. Y luego dice que si Jesús no la ama por no vivir en la divina voluntad. Jesús ama a todo mundo, o sea, no importa cómo sea, no importa que seamos el pecador más grande del universo. El ejemplo está en Judas, y sin embargo Jesús es el que más amó. No amó más a Juan o a alguno de sus discípulos, sino a Judas. ¿Por qué? Porque el amor en Dios es darse, ¿sí? No es dar, sino darse. Por el que más se dio fue por Judas. Por el que más sufrió fue por Judas. Por lo tanto, Él está continuamente amándonos y prodigando dones, prodigando conocimiento, en fin. Pero los que nos alejamos somos nosotros. Así que no tengamos duda de que nos ama. Si llegamos a vivir en la divina voluntad, bueno, ese amor se acrecienta, ese amor se da porque ahí nos está dando su vida completa. Y una vida completa para vivirla en nosotros. Así que no se apure. ¿Dios la ama? Sí. Hay en María Valtorta, con la Virgen María, cuando es el tema de la desolación, que está la Virgencita pues llorando porque al final está esperando la resurrección de su hijo. Y hay una frase que me gusta mucho porque dice ella, pero Dios siempre nos ha amado. Ella está hablando como si estuviera con Jesús esperando la resurrección y ella menciona esas palabras. Entonces, en cualquier circunstancia, pues Dios nos ama, aunque aparentemente pues es muy triste algo, ¿no? Así es. O sea, no importa. Y yo digo que entre más problemas tengamos, más cerca lo tenemos a Él y más se está dando a nosotros. Que no lo reconozcamos, que no lo queramos recibir. Eso es curioso, porque siempre salimos con la cosa de Dios no me escucha. Por ejemplo, la enfermedad de un familiar. Y siempre queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿sí?
y le pedimos que la persona se alivie, que la persona se sane, en fin. Y si la persona se agrava o incluso llega a morir, no es que Dios no me escucha, ¿sí? O sea, y podríamos extender esto a problemas de tipo laboral, a problemas de tipo moral, incluso espiritual. Pero debemos entender que estos son situaciones de la vida en las cuales nosotros debemos demostrarle a Él que no importa lo que estemos viviendo, lo queremos vivir unidos a Él. O sea, que ese es el amor. Jesús en su vida en la tierra, o sea, vino por amor a nosotros, sí, pero le fue, como se dice vulgarmente, como en feria. O sea, le fue terrible, odiado, perseguido, y hasta que llegó al momento de la pasión externa que conocemos. Sabemos que estuvo con pasión interior desde el mismo instante de su concepción. Y sin embargo, o sea, él nunca se apartó, nunca pensó en que Dios no lo amaba, en que Dios no lo seguía, no estaba con él. Y aquello último que dijo, porque se puede pensar en la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es él, en el sentido estricto de la palabra, el que lo está diciendo. Recordemos que él está viviendo la vida de todos nosotros. Por lo tanto, está sufriendo los sufrimientos de las almas perdidas, de las almas condenadas, y está llegando a sentir lo que el alma condenada siente, y ese es el grito de él. No es el grito porque Dios lo haya abandonado, sino está sufriendo las penas de las almas que están en él ya separadas totalmente de Dios, ¿no? También Jesús le dice a Luisa que él viene como velado en cada pena. Así es. En cada tristeza, en cada sufrimiento, él viene ahí, está ahí velado, pero es como las frutas espinosas, ¿no? Que por fuera lastiman la mano, pero por dentro son jugosas y muy sabrosas. Y casi nadie se atreve a probar una tuna si no se la dan peladita. Exacto. Hay que aprender a ver a Jesús en cada pena, ¿no? Así es. Doctor, ¿me podría explicar qué significa la palabra opio? En el volumen 1149 y en el volumen 1152 leí que Jesús le dice a Luisa, saeteándolos, con saetas de amor. No entiendo esa palabra. Bueno, el opio es una droga que no hablemos de droga en sentido negativo. O sea, de un drogadicto que lo usa como un vicio. Se usaba en alguna época como un anestésico, como un calmante, o sea, algo que mitigaba el dolor. Entonces, la divina voluntad es el opio del alma, porque a través de esta divina voluntad, lo que acabamos de decir, entregando nuestras penas, nuestros problemas que tengamos, viviéndolos junto con la divina voluntad, eso mitiga el dolor. En la divina voluntad no hay dolor, hay una aceptación total de todo. En términos generales, también el alma que vive en la divina voluntad es el opio de Jesús. O sea, le mitiga sus penas, es el que repara a nombre de toda la familia humana y es el que le brinda un momento de paz, de tranquilidad. Saetear quiere decir flechas, lanzándole flechas, dardos, pero son flechas de amor. Es una forma de expresarlo. Ustedes han visto la figura de un cupido, ¿no? ¿Qué tiene el cupido en las manos? Interesantísimo, como para decir, no, mejor no me ames porque me vas a dar un flechazo. O sea, a eso se refiere la palabra saetear. Doctor, ¿es lícito operarme para reconstruir mis trompas para seguir teniendo hijos?
Bueno, es una muy, muy, muy buena decisión. El haber sido operada, bueno, es una decisión que se tomó quizá por ignorancia, en fin, no importa cuál haya sido la causa, pero eso nos ponía ya en un problema de tipo de estar en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que esto que estoy diciendo suena muy mal a nivel humano, a nivel así social, a nivel médico peor todavía, pero a nivel religioso inclusive se oye mal. Definitivo, Dios nos creó, o sea, con esta finalidad de la reproducción, y todo lo que impida en algún momento dado la concepción va en contra de la voluntad de Dios. Esto incluso está en el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, no es algo de divina voluntad, sino es doctrina de la Iglesia. El hecho de haberlo cometido, de haber recurrido a eso, bueno, es una falta, sí. Ahora, el querer reconstruir las trompas, que bueno, o sea, esto abre una posibilidad de corrección a aquel error que se cometió, y no importa si tiene o no tiene éxito la cirugía, pero la voluntad ya de la pareja es estar abierta a la procreación. Así que es maravillosa decisión. Cuando estemos todos ya colocados en su lugar definitivo, ¿habrá que seguir haciendo ese trabajo que se hace con Jesús o ya se queda todo hecho? Bueno, la palabra todo hecho la quiero entender como de ahí en adelante es naturaleza en nosotros. O sea, no es un momento en que lleguemos y que quedemos estáticos. Porque se podría tomar como eso, ¿no? Decir, ya todo está hecho, ya no va a pasar nada. No. Vamos a continuar en esta vida, o sea, no haciendo actos propios, o sea, la voluntad humana queda como limitada. Pero la voluntad divina, que es la que se vuelve vida de todos los bienaventurados, es la que sigue actuando. Por lo tanto, seguiremos en este mismo rol de acción junto con la divina voluntad. Así que todo queda hecho, sí, pero en la divina voluntad, con la acción de la divina voluntad. Doctor, si una persona sufrió un abandono en la niñez, perdiendo años importantes con sus padres, que generó inseguridades, a la entrada en la divina voluntad, perdonando esa persona, ¿ya debería sanar aunque los padres no hayan pedido perdón? Bueno, es que la divina voluntad, como decíamos, creo que en la primera pregunta, es el opio de la criatura. Entonces, todas las situaciones de la vida ahora se tornan en una ayuda para llegar a vivir en la divina voluntad. Otra de las cosas que es importante es que el perdón humano, que es una de las cosas difíciles de poder lograr, sobre todo en una situación de este tipo de abandono, en la divina voluntad se vuelve naturaleza. No puede haber rencor, no puede haber un recuerdo que cause, ¿cómo diríamos?, algún trastorno en nuestra conducta, sino todo se convierte en un perdón y en un modo, en un medio de vivir en la divina voluntad, en un medio propicio para reparar por todas las personas que llegan a hacer este tipo de acciones y reparar a Jesús por todas las faltas, tanto de las personas que abandonan como del rencor y en todo lo que genera en la persona abandonada. En la última hora de la pasión, María toma los pensamientos, miradas, palabras que ofendieron a Jesús y también toda la cochinada de la voluntad humana que él conoció.
¿Cómo puede ser que Dios permita que la pureza e inmaculadez de María pueda atravesar esto? No lo entiendo. Y yo simplemente le preguntaría, ¿qué pureza será y será más grande, la de María o la de Jesús? Pues es la misma. Sí, yo también pensé que era la misma porque en Divina Voluntad. En Jesús es por naturaleza y en María es como un don. Ajá. Es la misma, sí, pero es más allá en Jesús por ser su propia naturaleza. No es injusto el que Dios haya permitido que su Hijo, que es por naturaleza y totalmente inmaculado, con una pureza infinita, haya pasado por esto. Sí, ¿verdad? Ahora, en un momento dado, si lo que se trata de vivir es la vida misma que Jesús vivió, de estar unido a Él en todos sus actos, en todos los momentos de su vida, como nos dice el Catecismo, que debemos cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que nosotros lo podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros. Si esto es así, yo pregunto, ¿quién es la persona que más debería de estar unida a esos sufrimientos? María. Y después de María, Luisa. ¿Por qué? Porque son los dos puntales de la restitución del ser humano al punto de origen. Y por si fuera poco, aquí es donde viene el problema. Nosotros, para vivir en la divina voluntad, debemos estar unidos a eso. Entender que no es algo, ¿cómo decirlo?, vivido, sino aceptarlo como todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús tuvo que tomar sobre de Él, nuestros pecados, todo para poderlo reparar. Ahora nosotros lo debemos tomar, y sobre todo María lo tuvo que tomar sobre de ella para poder hacer lo mismo que Jesús hizo y tomar ese papel de madre de toda la familia humana, de corredentora de toda la familia humana. Ahora eso lo tiene que hacer la criatura que quiera vivir en la divina voluntad, debe tomarlo. Así que no es injusto, al contrario, es una gracia. No sé qué opinan. No, sí, hoy me recuerda la parte donde María ve la parte de la voluntad humana y dice que le dio horror. O sea, porque Sí. lo vio pues con inteligencia divina, por eso es que ella puede ver las cosas como realmente son. Por eso le mostraron la realidad de lo que es vivir de voluntad humana. Y no se refiere, esa realidad no se refiere a lo feo del pecado, que en realidad no es tan estricta la frase, ¿no? De ver lo feo que es que una persona asesine, que una persona robe, que una persona aborte, en fin. No, sino está viendo lo que le ocasiona a Dios eso. Lo que Dios está pasando en su interior y la separación que existe entre la criatura y Dios. Y no es tanto el daño de la criatura, sino el daño de Dios. O sea, ¿por qué? Porque ahora Dios no puede fincar su reino en esa criatura. Creo que nosotros hemos distorsionado. Yo sé que también esto puede generar mucha polémica. Pero sabemos, se nos ha dicho y estamos totalmente de acuerdo en que Dios no sufre. ¿Sí? ¿Será cierto? Sí, no. Sí, no, exactamente. Sí, no. Dios toma una naturaleza humana para, a través de esa naturaleza humana,
poder tener toda esta serie de sufrimientos. Y esa naturaleza humana es Jesús. Bueno, Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, el Verbo eterno, viviendo en esa unión hipostática entre la divinidad y la humanidad, a través de ella está sufriendo todo, ¿sí? O sea, a través de ella está teniendo ese conocimiento de lo que es el sufrimiento, de lo que es el dolor, de lo que es incluso la muerte. Ahora ya se me olvidó la pregunta. Que si mamita María sufrió, Sí. ¿cómo pudo haber sufrido esto, no? Entonces, en este punto, o sea, Jesús tuvo la experiencia total de lo que nosotros hemos realizado y tuvo que pagar lo que nosotros debíamos a Dios, pagar nuestras deudas, esas deudas que están expresadas en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, ¿sí? Que son las deudas de esa unidad, de esa unión con la divinidad. Ahora, María las toma sobre ella en forma de la divina voluntad las toma y las tiene en ella. Y es como si las hubiera sufrido aunque no las esté pasando. Sin embargo, sentirá el dolor, sentirá esa parte de decir, esto es lo que mi hijo sufrió, sufrirá por ello, reparará por ello, sí, pero no es en forma directa. Si nosotros queremos vivir en la divina voluntad al 100%, tendremos que tomar lo mismo. Doctor, cuando usted se refiere a que los esposos procuren la castidad entre ellos, ¿esto solo implica la abstinencia de relaciones sexuales? Bueno, comentábamos en alguna ocasión que las palabras no son tan exclusivas a un tipo de acción. Cuando se habla de castidad, o sea, se habla de castidad en cuanto al acto matrimonial, el acto del sexual, o sea, no tenerlo en forma física, pero también se puede tener en forma mental, en forma de deseo. Se puede tener en forma ya no nada más referido a ese punto, sino se puede referir a otras cosas. Por ejemplo, cuando tomamos la palabra fornicación, ¿qué estamos queriendo indicar? Una persona casada que está en una relación con una persona extraña a su cónyuge. Eso es fornicación. Entonces, dentro del matrimonio puede estar en castidad, pero fuera del matrimonio no está cumpliendo con la castidad. Y entonces, ¿por qué Jesús y los profetas, y sobre todo, o sea, se ha hablado, San Juan, de que el hombre fornica con el mundo? ¿Qué quiere decir? Que aceptamos las ideas, las costumbres, los modos, los medios del mundo, de las demás personas, que las aceptamos o incluso los seguimos, y eso también se llama fornicación. ¿Sí se entiende? Entonces, no seamos tan estrictos en el sentido expreso de la palabra. La castidad se debe llevar a cabo en todo. Debemos ser castos en nuestros pensamientos, en nuestras obras, no solamente en la parte matrimonial. Okay. Y por último dice, doctor, en el retiro usted dijo que Jesús se equivocó. Perdón, doctor, Jesús no se equivoca. A veces les digo que qué tan
¿Qué tan mal estaría yo en el retiro que dije esas cosas tan disparatadas? O sea, vamos a entender, ojalá que esto lo pudiera revisar. En una forma alegórica, en una forma sarcástica, estamos expresando que Jesús no pudo decir aquello que dijo, o sea, aquello que les dice a los apóstoles, pero ahorita no pueden con ello. Y entonces, en una forma sarcástica decimos, yo creo que Jesús se equivocó porque en la actualidad todavía no podemos con ello. Es una forma de decir, estamos tan cerrados que no entendemos todavía nada. Pero no es que Jesús se haya equivocado. A veces, y lo voy a decir así abiertamente, no importa lo que piensen, a veces pensamos, o sea, los que estamos de este lado de la cámara, Alejandra, Emita, en fin, que estamos hablando en una forma alegórica y que todo el mundo nos entiende. Desafortunadamente, no todo el mundo entiende o todo el mundo está buscando una pequeña partecita, una pequeña fracción de error, supuestamente, para criticar. Y ese no es el punto. Yo les pido que cuando hablemos así y les parezca raro, bueno, que vean el contexto, no vean la palabra, vean el contexto. Y si todavía viendo el contexto hay alguna duda, bueno, estamos totalmente abiertos a que nos lo pregunten, así como ahorita. Pero no seamos tan puntillosos y veamos el conjunto. Jesús no se equivoca, no se equivoca. Pero lo que estamos diciendo es en forma sarcástica. Doctor, en el retiro usted dice que la santidad del hombre era perfecta. Si era perfecta, entonces, ¿por qué pecó? Porque no era una santidad ya establecida en el hombre. Era una santidad que estaba a prueba, que estaba condicionada. O sea, Dios crea perfecto al hombre, lo crea con vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina. O sea, todo como él quería que el hombre fuera. Pero como lo quiere, no quiere una cosa forzada con él, entonces está condicionado a una prueba, que el hombre le diga si quiero o no quiero. Y eso es lo que Adán dijo, no quiero. Quiero estar en el lado no unido contigo. Quizá hay muchas cosas que hay que entender en ese momento, en ese pecado original o en esa desobediencia. Adán no tenía conocimiento del mal, no tenía ninguna experiencia, o sea, de alguien que le mostrara el mal. Lo que Adán comete es, se le olvida que Dios lo ama, se le olvida que debe amar a Dios y que el amor es obediencia. Por lo tanto, en el momento que decide desobedecer, es que se le olvidó tanto que Dios lo ama como que él debería de amar a Dios. Y en ese momento, por la desobediencia, pierde ese don. Así que esa santidad era perfecta, sí, pero no era ya establecida ya definitivamente en el hombre, sino estaba a prueba. Y a esa santidad es a la que nos quieren llevar a nosotros, a la que Jesús nos está invitando para entrar. Pero también es condicionado, ¿queremos o no queremos? Bueno, ahora nosotros sí tenemos experiencia en el mal, tanto en el mal en los demás y sobre todo en el mal personal. La decisión está en nuestras manos. ¿Quieren o no quieren? ¿Quieres, Emita? Sí quiero, doctor. ¿Quieres, Alejandra? Sí, doctor. Bueno, así que... ¿Quiere, doctor? ¿Usted quiere? Oh, silencio. Claro que queremos. Así que esa es la respuesta, ¿no?
Bueno, terminamos, doctor. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y agradecemos la presencia de Alejandra, Gracias, doctor. de Emita, Gracias. de Paris Gracias, Emita. y Gracias, sobre Paris. todo de ustedes, amigos. Gracias, amigos. Buenas noches. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde Portugal, Chile, Colombia, España, Brasil, Monterrey, Argentina, Toluca, Canadá, Ecuador, Londres, Perú, Albuquerque, Arizona, Cuba, Israel, San Luis Potosí, Manzanillo, Chihuahua, El Salvador, Texas, Yucatán, Panamá, República Dominicana y Tlaxcala. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.